El cañón de la pistola apoyado en la sien de Carolina estaba frío, pero eso no era nada comparado con el terror que le helaba la sangre. Estaba de rodillas en el suelo de concreto de un almacén abandonado en las afueras de la Ciudad de México, con las manos atadas a la espalda, mientras tres hombres discutían en italiano la mejor manera de hacer desaparecer su cuerpo. La reunión que se suponía ser una simple cena de negocios se había convertido en una trampa, y ahora le quedaban menos de 5 minutos de vida. Entonces la puerta explotó, literalmente. La explosión fue seguida por gritos, disparos y un caos absoluto. Cuando el humo se disipó, solo había un hombre de pie en medio de los cuerpos caídos, vistiendo un traje impecable que no tenía ni una gota de sangre, sosteniendo un arma que aún humeaba. Emiliano Santoro, el hombre más peligroso de la Ciudad de México, acababa de salvarle la vida. Y por sus ojos, ella supo que eso significaba que ahora le pertenecía. Hola, soy Marcel Hernández y hoy les contaré una historia que los atrapará de principio a fin. Si lo están disfrutando, suscríbanse al canal para que esta historia llegue a más personas. Dejen su like, compartan y díganme en los comentarios desde dónde me están viendo. Y si les encantan las historias intensas para adultos como esta, no se pierdan la colección de ebooks Obsesión Peligrosa, donde cada página es una nueva obsesión. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. 3 semanas antes, Carolina Rojas no tenía idea de que su vida estaba a punto de transformarse en una pesadilla, o quizás en algo mucho más complicado que eso. Estaba en su oficina en el piso 42 del edificio más moderno de la Ciudad de México, revisando contratos de fusiones corporativas, cuando su asistente entró con una expresión extraña en el rostro. Hay un hombre aquí que insiste en hablar contigo. No tiene cita, pero dijo que es sobre el caso Morales. El nombre golpeó a Carolina como un puñetazo en el estómago. Morales, Guadalajara, 2015. El caso que había enterrado tan profundamente en su memoria que a veces podía fingir que nunca había sucedido. Tenía 23 años, era becaria en un prestigioso bufete y fue utilizada como un peón en un esquema para alterar pruebas que liberó a un culpable y destruyó a una familia inocente. Cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Denunciarlo significaría destruir su propia carrera antes de que siquiera comenzara. Así que eligió el silencio, cargó con ese peso sola y construyó una reputación impecable durante los siguientes 9 años. Nadie lo sabía, nadie podía saberlo. «¿Qué pase?», dijo Carolina, su voz sonando más controlada de lo que se sentía. Cerró la carpeta que estaba revisando y enderezó su postura, preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de suceder. Tal vez era un periodista de investigación, quizás alguien de la familia Morales buscando justicia tardía, quizás incluso un investigador privado. Había preparado respuestas, negaciones plausibles, una narrativa cuidadosamente construida en caso de que este día finalmente llegara. Pero cuando la puerta se abrió, nada pudo haberla preparado para quien entró. Emiliano Santoro era el tipo de hombre que dominaba un ambiente simplemente por existir en él. Alto, hombros anchos bajo un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Carolina. Cabello negro peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos llamativos que parecían esculpidos en mármol. Tenía 38 años, pero había algo en sus ojos oscuros que sugería que había vivido varias vidas. Y Carolina lo reconoció de inmediato porque era imposible vivir en la Ciudad de México y no saber quién era Emiliano Santoro. Oficialmente, era el CEO de Santoro Desarrollo, una empresa de construcción e inversión inmobiliaria que había transformado el paisaje de la ciudad durante la última década. Oficiosamente, era el jefe de la organización más poderosa de la costa del Pacífico, un imperio construido sobre la lealtad, la sangre y secretos que podían derribar imperios políticos enteros. Pero ¿qué quería él de ella? Cerró la puerta detrás de él con un suave clic y caminó hacia la silla frente al escritorio de Carolina sin esperar una invitación. Se movía con la confianza de alguien que nunca necesitó pedir permiso para nada en su vida. Cuando se sentó, cruzó una pierna sobre la otra
y la observó con una intensidad que puso cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. Carolina Rojas, dijo, y su apellido sonó diferente en su voz. Cada sílaba pronunciada con precisión deliberada, como si estuviera saboreando las palabras. 7 años en Whitmore y Asociados. Especialista en fusiones y adquisiciones corporativas. 94% de tasa de éxito. Nunca perdió un caso importante. Impresionante. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, y Carolina sintió que el estómago se le encogía. Hombres como él no aparecían en oficinas como la suya para ofrecer cumplidos. Venían a cobrar deudas, y ella tenía la terrible sensación de que sabía exactamente de qué deuda estaba hablando. Señor Santoro, respondió Carolina, manteniendo su voz profesional y distante, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No recuerdo haber aceptado una reunión con usted, y ciertamente no discuto mis casos con extraños. Enfatizó la última palabra, dejando claro que sabía exactamente quién era él y que no estaba impresionada. Era una mentira. Por supuesto, estaba aterrorizada. Pero años trabajando en los tribunales le habían enseñado que mostrar miedo era lo mismo que admitir la derrota. Emiliano se inclinó ligeramente y el movimiento fue depredador, calculado. Extraños. Me gusta eso. Pero no seremos extraños por mucho tiempo más, Carolina. De hecho, vine aquí con una propuesta. Necesito una abogada corporativa de primer nivel. Alguien con tu reputación, tu inteligencia y especialmente alguien que entienda el valor de la discreción absoluta. Estoy dispuesto a pagar el triple de lo que ganas aquí, más bonos sustanciales por cada caso exitoso. La oferta flotó en el aire entre ellos. Demasiado generosa, demasiado perfecta. Y Carolina supo con absoluta certeza que había una trampa escondida en esas palabras. Carolina lo estudió por un largo momento, buscando el truco, la amenaza oculta bajo la superficie pulcra. Aprecio la oferta, pero estoy satisfecha con mi puesto actual. Estoy segura de que puede encontrar abogados igualmente calificados que estarían interesados. Mantuvo su tono educado pero firme, la misma voz que usaba para rechazar propuestas de negocios desfavorables. Extendió la mano para coger su teléfono, lista para llamar a seguridad si fuera necesario. Pero las siguientes palabras de Emiliano congelaron su mano en el aire. Pero no quiero abogados igualmente calificados. Te quiero a ti. Y antes de que vuelvas a negarte, creo que deberías saber que no vine aquí solo con una oferta. Vine con información. Información sobre Guadalajara, sobre el caso Morales, sobre documentos que fueron alterados y pruebas que desaparecieron, sobre una joven becaria que estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado y tomó decisiones que la persiguen hasta el día de hoy. La sangre se retiró del rostro de Carolina. Su mundo cuidadosamente construido, 9 años de construir una reputación ladrillo a ladrillo, se desmoronaba en tiempo real. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía él saberlo? El mundo de Carolina se detuvo. Todos los sonidos en la oficina desaparecieron, reemplazados por el rugido de la sangre en sus oídos. Sintió que sus manos se enfriaban, un sudor frío formándose en la base de su cuello. El caso Morales se suponía que estaba enterrado, muerto y desaparecido con el socio principal que la había manipulado. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz salió un tono más bajo, menos convincente de lo que pretendía. Era la respuesta automática, la negación instintiva, pero ambos sabían que era inútil. Emiliano abrió la carpeta de cuero que había traído y deslizó un sobre grueso por el escritorio. Carolina lo miró como si fuera una serpiente a punto de atacar, pero finalmente sus manos se movieron, temblorosas, y abrió el sobre. Dentro había copias de documentos que reconoció de inmediato, memorandos internos del bufete Hartman y asociados con su firma, registros de acceso a los expedientes del caso Morales mostrando su nombre. Incluso una fotografía granulada de una cámara de seguridad de ella saliendo de la oficina a altas horas de la noche, cargando una caja de archivos. Pruebas que, fuera de contexto, la hacían parecer una cómplice activa en lugar de una víctima manipulada. Su carrera, su vida, todo por lo que había trabajado estaba en sus manos. ¿De dónde sacaste esto?,
susurró Carolina, aún mirando los documentos, incapaz de apartar la vista de esa prueba física de su mayor error. Su mente ya estaba acelerada, calculando daños, pensando en estrategias de defensa. Pero todo parecía inútil. Si esto se filtraba, su carrera terminaría. Sería inhabilitada, probablemente procesada, definitivamente destruida profesionalmente. Emiliano se recostó completamente tranquilo, como si todos los días tuviera la vida de las personas en sus manos, lo cual, con creciente horror, se dio cuenta de que probablemente sí. Tengo recursos, respondió simplemente. Y antes de que preguntes, no, no voy a usar esto en tu contra. No soy un chantajista, Carolina. Soy un hombre de negocios. Vine aquí porque necesito a alguien con tus habilidades y porque sé que tú entiendes mejor que nadie el peso de guardar secretos. No te pido que hagas nada ilegal. Necesito consultoría corporativa legítima, revisión de contratos, negociación, exactamente lo que ya haces. La única diferencia es que algunos de mis negocios requieren un nivel de discreción que tus clientes actuales no necesitan. Lo hizo sonar tan razonable, tan simple, pero Carolina sabía que no era así. Trabajar para Emiliano Santoro significaba adentrarse en un mundo donde un movimiento en falso podía costarle todo, incluida su vida. Carolina finalmente levantó la vista de los documentos y lo miró directamente. Ahora había ira, mezclada con miedo, una chispa de desafío que se negaba a ser completamente extinguida. ¿Y si me niego? ¿Vas a filtrar esto? ¿Destruir mi vida porque no quise trabajar para ti? Su voz tenía un tono cortante ahora, desafiante, incluso sabiendo que estaba en una posición imposible. Había pasado 9 años huyendo de este momento, y ahora la había alcanzado de la peor manera posible. La expresión de Emiliano no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos, algo que podría haber sido respeto. No, dijo, y había algo en su tono que sonaba casi sincero. Si te niegas, guardaré estos documentos y no te molestaré más. Pero tampoco podré protegerte cuando otras personas se enteren. Y se enterarán, Carolina. Hay gente buscando esta información, gente que quiere usar esto en mi contra a través de ti. La familia Morales contrató investigadores privados hace 6 meses. Están revisando cada piedra relacionada con ese caso y es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen a tu nombre. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Trabajando conmigo puedo garantizar que eso nunca sucederá. Puedo hacer que estos documentos desaparezcan permanentemente, junto con cualquier otra prueba que pueda surgir. Estarás libre de este pasado, ganarás más dinero del que jamás imaginaste, y todo lo que tienes que hacer es el trabajo que ya haces brillantemente. Era una trampa perfecta, y ambos lo sabían. Pero, ¿qué opción tenía ella realmente? Carolina cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, tratando de organizar sus pensamientos en medio del caos en que se había convertido su mente. Cuando los abrió de nuevo, había una fría determinación. Había sobrevivido a cosas peores que esto. Había sobrevivido a la culpa, a las noches sin dormir, al miedo constante a ser descubierta. Quizás también podría sobrevivir a Emiliano Santoro. Si acepto, quiero garantías. Contratos claros que definan exactamente lo que se espera de mí. Límites sobre qué tipo de trabajo haré y protección legal completa. No me convertiré en cómplice de nada que pueda llevarme a la cárcel. Y quiero que esos documentos sean destruidos, no solo guardados. Todos ellos. Su voz era firme ahora, la abogada en ella tomando el control. Si iba a hacer esto, lo haría en sus términos, o al menos tanto como fuera posible, dadas las circunstancias. Emiliano sonrió, y por primera vez pareció genuino. Sabía que eras inteligente. Tendrás todo eso. Mi abogado preparará los contratos para mañana, y podrás revisarlos con todo el tiempo que necesites. En cuanto a los documentos, serán destruidos en el momento en que firmes. Tienes mi palabra. Se levantó y extendió su mano por el escritorio. Carolina la miró por un largo momento, sabiendo que estrechar esa mano cambiaría todo. No había vuelta atrás después de esto, pero mirando los documentos esparcidos en su escritorio, las pruebas de un pasado del que nunca podría escapar sola,
Se dio cuenta de que tal vez nunca tuvo una elección real desde el momento en que él entró en su oficina. Se puso de pie y estrechó su mano, sellando un trato que cambiaría sus vidas para siempre. Bienvenida a la familia, Carolina, dijo Emiliano, y había algo en sus ojos que ella no pudo descifrar completamente. Mi chofer te recogerá mañana a las 8 de la mañana. Vístete cómoda, tenemos mucho trabajo por delante. Y luego se fue, dejando a Carolina sola en su oficina con los documentos que representaban su mayor pesadilla y la creciente conciencia de que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, apenas durmió, mirando al techo y preguntándose a qué acababa de acceder. Cuando llegó la mañana, se vistió cuidadosamente, eligiendo pantalones negros y una blusa de seda blanca, profesional, pero no demasiado formal. El coche que llegó era una SUV negra con ventanas tintadas, y el conductor era un hombre de mediana edad con una expresión neutral que no dijo una palabra más allá de un saludo cortés. Condujeron durante 40 minutos, saliendo del centro de la Ciudad de México y dirigiéndose a una zona más remota donde enormes propiedades se escondían detrás de altos portones y muros cubiertos de vegetación. Cuando finalmente se detuvieron, fue frente a un portón de hierro forjado que se abrió automáticamente, revelando una larga calzada que conducía a una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. Emiliano la esperaba en la entrada, ahora vistiendo jeans y una camisa negra con las mangas remangadas, luciendo más relajado, pero no menos peligroso. ¿Qué la esperaba dentro de esas paredes? Emiliano le hizo un gesto para que entrara, y Carolina entró en un mundo que solo había visto en películas. El interior de la casa era impresionante. Techos altos y muebles modernos, con obras de arte originales en las paredes y ventanas de piso a techo que ofrecían vistas de las montañas a lo lejos. Pero lo que más le llamó la atención fue lo vivida que se sentía. Libros apilados en mesas, una manta tirada sobre el sofá, una taza de café aún humeante en la encimera de la cocina. Esto no era solo una pieza de exhibición. Esta era la casa de alguien. Emiliano la guió a una oficina en el segundo piso, una habitación espaciosa con una pared entera de vidrio. En el escritorio había pilas organizadas de documentos y carpetas. Estos son los contratos que mencioné, dijo. Todo está claramente especificado. Tus deberes, tus límites, tu compensación y las protecciones legales que he garantizado. Lee con atención. Haz todas las preguntas que tengas, y si hay algo que quieras cambiar, podemos negociar. Carolina pasó las siguientes 3 horas revisando cada línea, y para su sorpresa, todo era exactamente como él había prometido. Su papel sería de consultoría corporativa legítima. Nada que cruzara líneas legales obvias. La compensación era absurda. Más dinero del que ganaría en 5 años en su trabajo actual. Y había protecciones detalladas que garantizaban que no sería responsable de actividades de las que no tuviera conocimiento directo. Parecía demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que tenía que haber una trampa en alguna parte. Esto parece demasiado bueno para ser verdad, dijo finalmente, mirando a Emiliano, quien había pasado las últimas horas trabajando en silencio en su propia computadora portátil. ¿Por qué eres tan generoso? ¿Qué quieres realmente de mí? Era la pregunta que le había quemado la mente desde ayer. Hombres como Emiliano Santoro no ofrecían generosidad sin esperar algo sustancial a cambio. Emiliano cerró la computadora portátil y se recostó en su silla, estudiándola con esa inquietante intensidad. Honestamente, necesito a alguien en quien pueda confiar. Mi mundo está lleno de personas que me sonríen a la cara mientras planean apuñalarme por la espalda. Personas que son leales solo mientras les conviene. Pero tú, Carolina, tú guardaste un terrible secreto durante 9 años. Sacrificaste tu tranquilidad para proteger tu integridad profesional. Eso me dice que entiendes la lealtad, que entiendes el peso de las decisiones difíciles. Y necesito a alguien así a mi lado, a alguien que no me traicione a la primera oportunidad. Había una vulnerabilidad inesperada en esas palabras, y Carolina se encontró viéndolo de manera diferente. No solo como la figura poderosa que controlaba su vida,
sino como un ser humano navegando en un mundo donde la confianza era más rara que el oro. ¿Y si te traiciono?, preguntó, no como una amenaza, sino con genuina curiosidad. Su respuesta le diría todo lo que necesitaba saber sobre qué tipo de hombre era realmente. Entonces habría juzgado mal tu carácter, respondió Emiliano simplemente. Y merecería las consecuencias, pero no creo que lo hagas. Creo que tú y yo somos más parecidos de lo que te gustaría admitir, ambos haciendo lo necesario para sobrevivir en mundos que no perdonan errores, ambos cargando pesos que nadie más puede ver. Podemos ayudarnos mutuamente, Carolina. O al menos podemos intentarlo. La honestidad en su voz la sorprendió. Ella había esperado amenazas, intimidación, los típicos juegos de poder de alguien en su posición. En cambio, él le estaba ofreciendo algo que se parecía casi a una asociación. Ella firmó el contrato ese día, y Emiliano cumplió su promesa. Frente a ella, introdujo los documentos sobre el caso Morales en una trituradora industrial hasta que no quedó nada más que confeti irreconocible. Se acabó, dijo. Y por primera vez en 9 años, Carolina sintió que se le quitaba un peso de encima. El pasado ya no pendía sobre su cabeza como una espada a punto de caer. Estaba libre, o al menos tan libre como cualquiera podría estar después de hacer un trato con alguien como Emiliano Santoro. Los primeros días trabajando para él fueron sorprendentemente normales. Revisaba contratos para proyectos de construcción, negociaba términos con proveedores, realizaba la debida diligencia en posibles adquisiciones. Era un trabajo legítimo, complejo y desafiante, pero nada que levantara sospechas. Emiliano era exigente, pero justo, con altas expectativas, pero también un respeto genuino por su experiencia. Escuchaba cuando ella ofrecía consejos, aceptaba sus recomendaciones incluso cuando contradecían sus instintos iniciales. Pero hubo momentos que le recordaron quién era él realmente. Reuniones que terminaban abruptamente cuando ella entraba. Llamadas telefónicas en italiano que él atendía en otra habitación. Hombres con expresiones duras que aparecían y desaparecían sin explicación. Y ella sabía que, eventualmente, el otro lado de su mundo la alcanzaría y la arrastraría con él. Fue en la tercera semana cuando todo cambió. Carolina estaba trabajando hasta tarde en la oficina de la mansión, revisando un contrato particularmente complejo, cuando Emiliano entró con una expresión que ella nunca había visto antes. Había tensión en sus hombros, una rigidez en su mandíbula, y sus ojos tenían esa cualidad peligrosa que ella imaginaba que sus enemigos veían momentos antes de que todo terminara. «Necesito que vengas conmigo», dijo sin preámbulos. «¿Ahora?». Su tono no dejaba lugar a discusión, y Carolina sintió que el ritmo cardíaco se le disparaba. «¿Qué pasó?», preguntó, ya cerrando la computadora portátil y levantándose. «Hay una reunión, una cena de negocios con posibles socios de inversión. Mi abogado se suponía que estaría allí para revisar los términos finales, pero ha habido una complicación. Te necesito allí». Él ya se estaba moviendo hacia la puerta, y Carolina agarró su bolso y lo siguió, su mente acelerada por las posibilidades. El coche estaba esperando, una SUV negra, pero cuando entraron, Carolina notó que el conductor no era el hombre habitual. Este era más joven, con tatuajes que subían por su cuello y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Y había otro hombre en el asiento del pasajero, grande y musculoso, con un bulto sospechoso debajo de su abrigo. «Emiliano», dijo Carolina en voz baja, «¿qué está pasando realmente?». Él la miró y había algo en su expresión que era casi una disculpa. «Hay gente que quiere verme fuera, gente que cree que puede tomar lo que he construido. Esta reunión es una trampa, lo sé, pero necesito ir de todos modos. Necesito demostrar que no tengo miedo. Y te necesito allí porque tu presencia da legitimidad. Pero no te voy a mentir. Hay riesgo». Hizo una pausa. «Si quieres salir ahora, detendré el coche y podrás irte, sin consecuencias». Era una prueba. Carolina se dio cuenta. Le estaba dando una opción, una real, esta vez, y su respuesta definiría todo lo que vendría después. Carolina debería haber dicho que sí. Debería haber pedido bajarse del coche, volver a su vida normal,
olvidar que todo esto había sucedido. Pero cuando miró a Emiliano, vio algo que la hizo dudar. Le estaba dando una opción real, no manipulación, no coerción. Y había confianza en sus ojos, una creencia de que ella se quedaría, incluso teniendo la opción de irse. Nadie había confiado en ella de esa manera antes. Me quedaré, dijo, y vio una sorpresa genuina cruzar su rostro, seguida de algo que parecía gratitud. Gracias, dijo en voz baja, y luego su expresión se endureció de nuevo. Quédate cerca de mí. Pase lo que pase, quédate a mi lado. ¿Entendido? Carolina asintió, su boca demasiado seca para hablar. Llegaron a un elegante restaurante en una parte aislada de la ciudad. Pero cuando entraron, Carolina inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. El restaurante estaba vacío, sin clientes, sin camareros, solo 3 hombres sentados en una mesa al fondo. Y todos tenían la misma expresión depredadora. No era una cena de negocios. Antes de que Carolina pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, unas manos la agarraron por detrás, alejándola de Emiliano. Ella gritó, luchó, pero fue inútil contra la fuerza bruta. Escuchó a Emiliano rugir su nombre, escuchó el sonido de la lucha, pero luego algo duro la golpeó en el costado de la cabeza, y el mundo se volvió oscuro. Cuando despertó, estaba en el almacén de rodillas con un arma apoyada en la sien, y supo con absoluta certeza que iba a morir en ese lugar frío y oscuro, y nadie sabría nunca lo que le había pasado. Cuando Carolina finalmente pudo respirar de nuevo, cuando el zumbido en sus oídos disminuyó lo suficiente como para procesar lo que había sucedido, se dio cuenta de que estaba en el suelo del almacén, temblando violentamente mientras Emiliano cortaba las cuerdas que le ataban las muñecas con un cuchillo. Sus manos eran sorprendentemente suaves considerando la violencia que acababa de presenciar. Sus dedos revisaban sus muñecas en busca de heridas, sus ojos oscuros escaneando su rostro con una intensidad que era casi física. Había sangre en su traje ahora, salpicaduras oscuras contra la tela gris, pero ninguna parecía ser suya. Los 3 hombres que habían planeado hacerle daño yacían alrededor del almacén, inmóviles, y Carolina se obligó a no enfocar sus ojos en ellos, a no pensar en lo que eso significaba. ¿Estás herida? Su voz, cargada de una emoción que no intentaba ocultar. Carolina intentó responder, pero su voz no funcionaba. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Los músculos convertidos en gelatina por la adrenalina y el terror. Emiliano no dudó. La levantó en sus brazos como si no pesara nada, levantándola del frío suelo de concreto, y comenzó a caminar hacia la salida. Carolina debería haber protestado, debería haber insistido en que podía caminar sola. Pero en cambio, se encontró aferrándose al frente de su camisa, enterrando su rostro en su pecho, tratando de bloquear las imágenes que se habían grabado en su mente. Él había venido por ella, había arriesgado todo para salvarla, y eso lo cambió todo entre ellos. El coche esperaba fuera y Emiliano la colocó en el asiento trasero con cuidado como si fuera de cristal, luego se metió a su lado. «Hospital», ordenó al conductor, pero Carolina le agarró el brazo antes de que el coche pudiera moverse. «No», dijo, su voz más firme ahora. «Hospital significa preguntas, informes, investigaciones. No puedes permitírtelo, y yo tampoco. Solo llévame a casa, por favor». Vio la vacilación en sus ojos, la guerra interna entre asegurar que ella estaba bien y proteger su imperio. Finalmente, asintió y el coche comenzó a moverse. Condujeron en silencio durante largos minutos, Carolina concentrándose en su respiración, tratando de calmar el temblor que aún recorría su cuerpo. Fue Emiliano quien finalmente rompió el silencio. «No debería haberte llevado. Sabía que era una trampa, pero pensé que podía controlar la situación. Me equivoqué y casi pagas el precio de mi arrogancia». Había culpa genuina en su voz, y Carolina se volvió para mirarlo. «Viniste por mí», dijo en voz baja. «Podrías haber escapado, salvarte, pero viniste por mí. ¿Por qué?». Su respuesta le diría todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente debajo de la peligrosa fachada.
Porque eres mi responsabilidad, respondió Emiliano de inmediato. Porque te puse en esa situación. Y porque vaciló y Carolina vio algo pasar por su expresión que no pudo identificar completamente. Porque en 3 semanas te has convertido en algo más que una empleada. Me desafías, cuestionas mis decisiones. No tienes miedo de decirme cuando crees que estoy equivocado. Nadie hace eso. Todos a mi alrededor solo asienten, solo obedecen porque tienen miedo o porque quieren algo. Pero tú eres diferente, y no podía permitir que te pasara nada. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones que ninguno de los dos estaba dispuesto a explorar completamente. Carolina sintió que algo se movía en su pecho, una emoción complicada que era parte gratitud, parte algo más profundo. Cuando llegaron a su apartamento, Emiliano insistió en acompañarla hasta la puerta, sus ojos escaneando las sombras como si esperara que los enemigos saltaran de cada esquina. Solo cuando estuvieron dentro, con la puerta cerrada con llave detrás de ellos, pareció relajarse mínimamente. Pondré hombres vigilando tu edificio, dijo, ya sacando su teléfono del bolsillo. 24 horas. Nadie se acercará a ti sin que yo lo sepa. Carolina debería haberse asustado por la idea de una vigilancia constante, pero en cambio se sintió más segura de lo que había estado en años. Emiliano, dijo, y él se detuvo, mirándola con total atención. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué querían hacerme daño? Necesitaba entender en qué se había metido. Necesitaba saber si esta sería su vida ahora. Suspiró, pasándose una mano por el cabello, dejándolo ligeramente despeinado por primera vez desde que lo conoció. Eso lo hacía parecer más humano, más vulnerable. Trabajan para la familia Russo. Ha habido una disputa territorial durante meses. Pensé que podríamos negociar, encontrar un acuerdo que funcionara para ambas partes, pero ellos no querían negociar. Querían enviar un mensaje, y tú eras el mensaje. Una abogada respetada, dañada en circunstancias misteriosas, conectada conmigo. Habría atraído una atención no deseada. Las investigaciones habrían desestabilizado todo lo que he construido. Hizo una pausa, luego la miró directamente a los ojos. Pero no te salvé por eso. Te salvé porque la idea de que te pasara algo me dejó más aterrorizado de lo que jamás he sentido. Te salvé porque en 3 semanas te has vuelto importante para mí de una manera que no puedo explicar completamente. Fue por ti, Carolina. Solo por ti. La cruda honestidad en su voz le quitó el aliento. Este hombre que comandaba un imperio, que acababa de derribar a 3 personas sin dudarlo, estaba genuinamente conmocionado por la idea de que ella pudiera haber resultado herida. Carolina dio un paso hacia él, cerrando el espacio entre ellos. Gracias, susurró, por venir por mí, por salvarme, por ser honesto conmigo. Emiliano levantó una mano, vacilante, y suavemente le apartó un mechón de cabello de la cara, sus dedos rozando su mejilla en una caricia tan suave que casi no parecía real. Te protegeré, prometió. Pase lo que pase, no dejaré que nada te haga daño de nuevo. Tienes mi palabra. Y Carolina, contra toda lógica y razón, le creyó. Algo fundamental había cambiado entre ellos en ese almacén. Un vínculo forjado en la violencia y el miedo que era más fuerte que cualquier contrato. Los días siguientes fueron extraños. Una nueva normalidad estableciéndose sobre las cenizas del trauma. Carolina volvió al trabajo, revisando contratos y llevando a cabo negociaciones. Pero ahora siempre había hombres discretos posicionados cerca de ella, sombras silenciosas que la seguían a donde quiera que fuera. Al principio, la presencia constante la ponía nerviosa, pero gradualmente comenzó a sentirse protegida en lugar de vigilada. Emiliano se comunicaba con ella constantemente. Simples mensajes de texto preguntando cómo iba su día, si necesitaba algo, si se sentía segura. Comenzó a incluirla en más reuniones, no solo las relacionadas con negocios legítimos, sino también discusiones estratégicas sobre la expansión territorial y las alianzas políticas. Nada que la comprometiera legalmente, pero lo suficiente como para que ella entendiera la complejidad del mundo en el que él navegaba a diario, y lentamente, casi imperceptiblemente, la relación entre ellos comenzó a cambiar.
Lo que había comenzado como coacción y necesidad se estaba transformando en algo más profundo. Respeto, sin duda, confianza construida a través de pruebas que habrían destruido conexiones más débiles. Pero también estaba surgiendo una amistad, una facilidad para estar en presencia del otro que ninguno de los dos había experimentado antes. Fue 3 meses después del incidente del almacén cuando Carolina finalmente hizo la pregunta que le había rondado la mente. Estaban en la oficina de la mansión trabajando hasta tarde, como solían hacerlo, cuando ella cerró su computadora portátil y lo miró directamente. ¿Por qué haces esto, Ando? Tienes suficiente dinero para vivir cómodamente varias vidas. Podrías irte, alejarte de todo esto, vivir en paz. ¿Por qué sigues? Necesitaba entender qué lo impulsaba, qué lo mantenía en este mundo peligroso. Emiliano dejó de escribir, sus dedos congelados sobre el teclado, y por un largo momento, ella pensó que no respondería. Luego se recostó en su silla, sus ojos encontrándose con los de ella a través del escritorio. Porque es todo lo que conozco. Crecí en este mundo, hijo de un hombre que construyó un imperio de sangre y lealtad. Aprendí temprano que el poder es lo único que te mantiene vivo, que la debilidad es una sentencia. Cuando mi padre falleció, yo tenía 22 años, y de repente había cientos de personas que dependían de mí para su protección, para su liderazgo, para su supervivencia. No podía simplemente abandonarlos. Hizo una pausa, y había una tristeza en su voz que hizo que el corazón de Carolina se encogiera. Pero ahora ella presionó suavemente. Tienes sistemas establecidos, gente leal, podrías delegar, irte gradualmente. Emiliano la miró por un largo momento, y ella vio algo en sus ojos que parecía anhelo. Podría, admitió. Pero entonces, ¿qué sería yo? ¿Quién sería yo sin esto? Este imperio, esta vida es todo lo que soy. Sin ella, soy solo un hombre con mucha sangre en las manos y sin propósito. Hizo una pausa, luego añadió más en voz baja. Al menos, así lo pensaba antes de ti. Carolina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué quieres decir? Su respuesta revelaría si la conexión que sentía entre ellos era real o solo su imaginación. Me haces cuestionar cosas que siempre he aceptado como verdades absolutas, dijo Emiliano, inclinándose hacia adelante, su intensidad completamente enfocada en ella. Me haces pensar en legados, en lo que dejo atrás, en si hay algo más en la vida que solo sobrevivir y acumular poder. Me haces querer ser mejor, aunque no estoy seguro de si eso es posible para alguien como yo. La vulnerabilidad en sus palabras era asombrosa. Este hombre que inspiraba respeto a través del miedo y el poder estaba admitiendo que ella había cambiado algo fundamental en él. Carolina se puso de pie, rodeó el escritorio e hizo algo que hubiera parecido imposible meses atrás. Le puso la mano en el hombro, un simple gesto de consuelo y conexión. No eres solo lo que haces, Emiliano. Eres las elecciones que tomas, las personas que proteges, la lealtad que inspiras. Te he visto con tus hombres, la forma en que te respetan, no por miedo, sino porque los cuidas, proteges a sus familias, te aseguras de que tengan un futuro. Eso significa algo. Emiliano cubrió su mano con la suya, sus dedos entrelazándose con los de ella, y por un momento simplemente se quedaron así, conectados en silencio. Me ves diferente a todos los demás, dijo en voz baja. No como un monstruo, no como un salvador, solo como un hombre. No sabes lo mucho que eso significa para mí. Carolina le apretó la mano. Tú haces lo mismo por mí. No me ves como la becaria que cometió un terrible error o como una herramienta útil. Me ves como soy realmente. Y me diste una segunda oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Desde esa noche, algo fundamental cambió entre ellos. Se convirtieron en verdaderos socios, no solo en los negocios, sino en la navegación de las complejidades de sus vidas entrelazadas. Pero la paz no duraría porque la familia Russo no había olvidado lo sucedido en el almacén. La siguiente crisis llegó un martes cualquiera. Carolina estaba revisando contratos en la oficina de la mansión
cuando escuchó el sonido de neumáticos chirriando en el camino de entrada, seguido de gritos. Entonces Emiliano irrumpió por la puerta con una expresión que ella nunca había visto antes. Algo más frío y más peligroso que cualquier cosa que ella hubiera presenciado. «Secuestraron a Marco», dijo, refiriéndose a su segundo al mando. Un hombre que Carolina había conocido varias veces y que siempre la había tratado con genuino respeto. «Los rusos se lo llevaron hace 2 horas. Están exigiendo que entregue territorios, contratos y la mitad de mis negocios de construcción. Si no acepto antes de la medianoche, lo matarán». Sus manos estaban cerradas en puños, y Carolina pudo ver la rabia apenas contenida bajo su exterior controlado. Marco no era solo un empleado, era familia, y los rusos sabían exactamente lo que estaban haciendo al secuestrarlo. Carolina se levantó de inmediato, su mente ya buscando opciones. «No puedes ceder. Si haces eso, demuestras debilidad y seguirán tomando hasta que no quede nada, pero tampoco puedes dejar que Marco sea dañado. Es leal y tus hombres nunca te perdonarán si lo abandonas». Hizo una pausa, luego hizo la pregunta crucial. «¿Dónde lo tienen?». La respuesta de Emiliano determinaría su próximo movimiento, y Carolina sabía que cualquier cosa que decidieran en los próximos minutos tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de la vida de un solo hombre. «Tenemos informantes que dicen que es un almacén en el puerto, fuertemente custodiado. Al menos 15 hombres, quizás más». Emiliano estaba ahora caminando de un lado a otro, una energía nerviosa irradiando de él. «Es una invitación a una emboscada. Quieren que vaya allí, quieren atraparme tratando de salvarlo». La trampa era obvia, pero también lo era el costo de la inacción. Carolina pensó rápidamente, su mente legal analizando la situación como un caso complejo. «Entonces no vayas», dijo, y Emiliano se detuvo, mirándola con sorpresa. «No tú personalmente. Envía a tus mejores hombres. Crea una distracción en otro lugar para dividir sus fuerzas y ataca cuando estén más débiles. Y mientras tanto, negocia públicamente. Haz que parezca que estás considerando sus términos. Mantén su atención enfocada mientras tu equipo trabaja». Pudo ver las ruedas girando en su mente. El líder estratégico tomando el control del amigo preocupado. Emiliano agarró su teléfono, ya haciendo llamadas, coordinando con sus hombres. Carolina observó cómo se transformaba ante sus ojos, cada orden dada con precisión y confianza. La operación se ejecutó perfectamente. Mientras Emiliano mantenía tensas negociaciones telefónicas con el líder ruso, su equipo de élite se infiltró en el almacén, neutralizó a los guardias y rescató a Marco con solo heridas leves. Cuando los rusos se dieron cuenta de lo sucedido, ya era demasiado tarde. Emiliano había recuperado a su hombre, no había cedido ningún territorio y había demostrado que no podía ser manipulado. Pero Carolina sabía que esta victoria tendría un precio. Los rusos no aceptarían esta humillación sin más, y la verdadera guerra apenas comenzaba. Los rusos, humillados y furiosos, declararon un conflicto abierto. Ya no más escaramuzas territoriales o ataques aislados, sino una confrontación total. Y Emiliano, sabiendo que no había vuelta atrás, se aceptó el desafío. Los meses siguientes fueron los más intensos de la vida de Carolina. Se encontró no solo como abogada, sino como asesora estratégica, ayudando a planear movimientos, anticipar contraataques y navegar las complejidades políticas de una guerra entre organizaciones. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos peligros, nuevas decisiones que podían significar vida o muerte para las personas a las que había llegado a apreciar. Y a través de todo esto, su conexión con Emiliano solo se profundizó. Pasaban horas juntos planeando, elaborando estrategias, a veces simplemente sentados en silencio cuando el peso de todo se volvía demasiado. Emiliano comenzó a compartir más de sí mismo, historias de su infancia, recuerdos de su padre, miedos que nunca había admitido a nadie. Y Carolina a su vez se abrió sobre su propio pasado, sobre la culpa que cargaba, sobre los sueños que había abandonado cuando eligió el silencio en lugar de la verdad. Se convirtieron en anclas el uno para el otro, puntos de estabilidad en un mundo que parecía constantemente al borde del colapso. Una noche particularmente difícil,
Después de un incidente que resultó en bajas en ambos bandos, Carolina encontró a Emiliano en la oficina sentado en la oscuridad, una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio. Ella no dijo nada, solo se sentó a su lado. Después de un largo silencio, él habló. A veces me pregunto si vale la pena. Toda esta sangre, toda esta violencia. ¿Para qué? Su voz era cruda, despojada de toda pretensión. Vale la pena por las personas que dependen de ti, dijo Carolina suavemente. Por las familias que proteges, por los hombres que confían en ti para mantenerlos a salvo. Y vale la pena porque estás tratando de construir algo mejor, incluso si el camino está manchado de sangre. No eres tu padre, Emiliano. Estás tratando de hacer las cosas de manera diferente, más inteligente, con menos violencia innecesaria. Eso cuenta para algo. Ella extendió la mano y le tomó la suya, apretando firmemente. Emiliano giró la cabeza para mirarla, y había lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. ¿Cómo siempre logras ver lo mejor de mí, incluso cuando apenas puedo ver algo más allá del monstruo? Su voz se quebró en la última palabra, y Carolina sintió que sus propios ojos le escocían con la emoción. Porque conozco monstruos, respondió, y tú no eres uno de ellos. Eres un hombre que toma decisiones imposibles en circunstancias imposibles y estás haciendo lo mejor que puedes. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Él le apretó la mano y se quedaron así durante horas, simplemente existiendo en el espacio del otro, encontrando consuelo en la presencia compartida. No había nada romántico en ello, nada físico o cargado de tensión sin resolver. Era algo más profundo, más fundamental. Era la amistad en su forma más pura. Dos almas dañadas encontrando refugio el uno en el otro. Y Carolina se dio cuenta de que, en algún momento, Emiliano Santoro se había convertido en la persona más importante de su vida, y ella haría cualquier cosa para protegerlo, tal como él la había protegido a ella. La guerra con los rusos continuó escalando, pero ahora la enfrentaban juntos, y eso lo cambiaba todo. El conflicto con los rusos finalmente llegó a un punto crítico. Después de meses de enfrentamiento, que estaba agotando los recursos de ambos lados y atrayendo una atención no deseada de las autoridades, los líderes de las otras familias importantes intervinieron, forzando negociaciones. Carolina estuvo al lado de Emiliano durante cada reunión, su presencia aportando legitimidad y su mente aguda ayudando a navegar las complejidades políticas. Las negociaciones fueron tensas, cada parte tratando de obtener ventaja mientras parecía razonable ante los mediadores. Hubo momentos en que parecía que todo se desmoronaría, cuando los ánimos se encendían y viejas rencillas amenazaban con reavivar la violencia. Pero Carolina se mantuvo tranquila, ofreciendo consejos discretos a Emiliano, ayudándolo a ver ángulos que él podría haber pasado por alto en su ira. El acuerdo final fue un compromiso. Los territorios fueron redistribuidos, los contratos renegociados y ambas partes acordaron cesar las hostilidades activas. No fue una victoria completa para ninguna de las partes, pero fue la paz. Y después de meses de violencia, eso fue suficiente. Cuando Emiliano firmó los documentos finales, Carolina vio cómo se le quitaba un peso de los hombros. La tensión que había cargado durante tanto tiempo finalmente se aliviaba. Lo hicimos, dijo esa noche cuando estaban solos en la oficina. No habría sido posible sin ti, Carolina. Tu estrategia, tus consejos, tu presencia, salvaste no solo mi vida, sino mi imperio. Su gratitud era genuina, pero Carolina negó con la cabeza. Lo hicimos, corrigió suavemente. Somos un equipo, ¿recuerdas? Y se dio cuenta de que era verdad. En algún momento se habían convertido en socios en todos los sentidos de la palabra. Emiliano se rió, un sonido rico y genuino que Carolina rara vez escuchaba. Siempre tan modesta. Es una de las cosas que más admiro de ti. Hizo una pausa, luego añadió más seriamente. Cambiaste mi vida, Carolina, de maneras que ni siquiera puedo articular completamente. Antes de ti, solo existía, sobrevivía, pasaba de una crisis a otra sin vivir realmente. Pero me mostraste que hay más,
que puedo ser más que solo el jefe, el líder, el hombre al que todos temen. Puedo ser solo Emiliano. Y eso es suficiente. Carolina sintió que la emoción le apretaba la garganta. Tú hiciste lo mismo por mí. Me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Me mostraste que los errores no definen quiénes somos, que podemos crecer, cambiar y ser mejores. Me salvaste, Emiliano, de mi pasado, de mi culpa, de mí misma, y por eso te estaré eternamente agradecida. Se abrazaron entonces, un abrazo largo y apretado que hablaba de todo lo que las palabras no podían expresar. Gratitud, respeto, profunda amistad y la promesa silenciosa de que, sin importar lo que deparara el futuro, lo enfrentarían juntos. Los meses siguientes trajeron una estabilidad que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Con el conflicto terminado, Emiliano pudo concentrarse en expandir sus negocios legítimos, utilizando la inteligencia de Carolina para navegar por adquisiciones complejas y establecer asociaciones. Se convirtieron en una fuerza formidable, complementando perfectamente las fortalezas del otro. Pero más importante que cualquier éxito profesional fue la amistad que siguió creciendo entre ellos. Comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del trabajo. Cenas casuales, caminatas por las montañas, noches sencillas viendo películas. Carolina llegó a conocer el lado de Emiliano que él ocultaba del resto del mundo. El hombre que amaba la literatura clásica y cocinaba sorprendentemente bien, que tenía un sentido del humor seco y una risa contagiosa cuando realmente se relajaba. Y Emiliano vio a Carolina florecer en una mujer segura de sí misma que no temía ocupar su espacio, hacer oír su voz, exigir respeto. Fue casi un año después de ese primer encuentro en su oficina, cuando Carolina finalmente hizo la pregunta que le había rondado la mente durante meses. Estaban en la terraza de la mansión viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos naranjas y rosados cuando ella se volvió hacia él. ¿Alguna vez has pensado en irte? ¿De verdad? Es decir, no solo hablar de ello, sino realmente hacer un plan, establecer una línea de sucesión y retirarte. Ella había visto cómo la guerra lo había afectado, cómo cada víctima pesaba en su conciencia, y se preguntó si él estaba listo para considerar un camino diferente. Emiliano estuvo en silencio por un largo momento, con los ojos fijos en el horizonte. Ahora, pienso en eso todos los días, admitió finalmente, especialmente después de todo lo que hemos pasado. El conflicto, los ataques, ver a la gente que me importa salir lastimada, te hace cuestionar si vale la pena. Y, honestamente, Carolina, ya no estoy seguro. Quizás sea hora de dejar que la próxima generación tome el relevo, de construir algo diferente, algo limpio. Había un anhelo en su voz que ella nunca había escuchado antes, un deseo de algo que él nunca se había permitido querer. ¿Qué te detiene? Ella preguntó suavemente. Aunque sospechaba que ya sabía la respuesta, su respuesta le diría si él estaba realmente listo para cambiar, o si todavía estaba atrapado por las expectativas y obligaciones de su pasado. Miedo principalmente, respondió Emiliano, con una honestidad que la sorprendió. Miedo de que sin esto, sin el imperio, sin el poder, no soy nada. Miedo de que las personas que dependen de mí sufran si me voy. Y miedo de que, aunque me vaya, el pasado nunca me deje en paz. Hay mucha sangre en mis manos, Carolina. No sé si es posible lavar eso. Su voz estaba cargada con el peso de años de violencia, de decisiones tomadas en nombre de la supervivencia y la lealtad. Carolina le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto natural con el paso de los meses. No te define tu pasado, Emiliano. Ninguno de nosotros lo somos. Nos define lo que elegimos hacer ahora, por las personas en las que decidimos convertirnos. Y si quieres irte, si quieres construir algo diferente, entonces yo te ayudaré, así como tú me ayudaste cuando lo necesitaba. Eso es lo que hacen los amigos. Cada palabra era sincera. Él la había salvado de muchas maneras, y ella lo apoyaría sin importar el camino que eligiera.
Emiliano le apretó la mano, y cuando la miró, había una determinación en sus ojos que ella no había visto antes. Tienes razón, es hora de hacer cambios reales. No será rápido, llevará años hacer una transición adecuada, pero empezaré. Y te necesitaré a mi lado, manteniéndome honesto, recordándome por qué hago esto cuando sea difícil. Era una promesa y una petición, y Carolina supo que el próximo capítulo de sus vidas estaba comenzando. Siempre, prometió, estamos juntos en esto, pase lo que pase. Y lo dijo con cada fibra de su ser. En los años siguientes, Emiliano inició el largo proceso de alejarse del lado problemático de su imperio, transfiriendo gradualmente el poder a lugartenientes de confianza, mientras se concentraba en expandir sus negocios legítimos. Fue un proceso delicado, lleno de desafíos y contratiempos, pero con Carolina a su lado, navegando por las complejidades legales y ofreciendo un apoyo inquebrantable, él perseveró. Hubo momentos en que parecía imposible, cuando viejos enemigos intentaron aprovechar la transición, cuando hombres leales cuestionaron sus decisiones, pero Emiliano se mantuvo comprometido con su objetivo, y Carolina se mantuvo comprometida con él. Ella siguió trabajando con él, pero también expandió su propia práctica para incluir más trabajo que la hacía sentir que estaba marcando una diferencia real en el mundo. Se hizo conocida como una abogada que luchaba por los desfavorecidos, que no temía enfrentarse a oponentes poderosos y que siempre cumplía su palabra. La amistad entre ellos siguió siendo la constante a través de todos los cambios. Eran la primera llamada del otro en momentos de crisis, los primeros en celebrar los éxitos y los únicos que realmente comprendían los complejos viajes que cada uno había recorrido. No era una historia de amor en el sentido tradicional, pero era amor, de todos modos. El tipo de amor que proviene del respeto profundo, la confianza absoluta y el conocimiento de que, pase lo que pase, tienes a alguien a tu lado que nunca te abandonará. Años después, cuando Emiliano finalmente se alejó por completo de sus actividades problemáticas, cuando podía caminar por las calles de la Ciudad de México como simplemente un exitoso empresario, sin mirar por encima del hombro, supo que no habría sido posible sin Carolina. Ella había sido su ancla, su conciencia, su mejor amiga a través de todo. Y cuando recordaba su vida, todas las decisiones que había tomado, buenas y malas, supo que conocer a Carolina Rojas había sido lo mejor que le había pasado. Y Carolina, mirando su propio viaje, de una joven abogada perseguida por errores pasados, a una mujer segura de sí misma que había encontrado redención y propósito, supo que Emiliano Santoro había cambiado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Él le había dado una segunda oportunidad, había creído en ella cuando ella apenas creía en sí misma, y se había convertido en la persona más importante de su vida. Habían comenzado como extraños, unidos por las circunstancias y la coacción, pero a través de pruebas, peligros y decisiones imposibles, se habían convertido en algo mucho más raro y precioso. Se habían convertido en familia en el verdadero sentido de la palabra. Y esa era una historia que valía la pena contar. Un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, las conexiones reales pueden florecer y transformar vidas de maneras inimaginables. El acuerdo sellado con sangre que lo había iniciado todo se había transformado en algo mucho más poderoso. Un acuerdo de lealtad, respeto y amistad inquebrantable que duraría el resto de sus vidas. Y ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que no lo cambiarían por nada del mundo.